Aunque nunca se postuló para un cargo público, los hombres que sí lo hicieron acudieron a él en busca de consejo. J.P. Morgan no fue elegido por el pueblo. Sin embargo, las figuras más poderosas del país esperaban su señal antes de atreverse a actuar. A puerta cerrada, con la precisión de un estratega, remodeló el destino de una nación. Pero, ¿cuál fue el precio de su influencia? ¿Qué negoció exactamente para tener a todo un país en la palma de su mano? Esta es la historia de cómo un solo hombre financió una nación y se aseguró de que nadie olvidara quién era su verdadero dueño. Si te interesa este tipo de contenido, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios. John Pierpont Morgan nació el 17 de abril de 1837 en Hartford, Connecticut, en un mundo cuyo mapa ya estaba trazado por el dinero. Su familia pertenecía a la élite de financieros protestantes de la costa este, con profundos y antiguos vínculos con la banca estadounidense. Su abuelo, Joseph Morgan, fue cofundador de la Aetna Insurance Company y su padre, Junius Spencer Morgan, alcanzaría una inmensa prominencia en el sector bancario internacional desde su base en Londres. Pero no era solo la riqueza lo que los distinguía, era su estrategia. Los Morgan no eran una familia de gastos suntuosos, ni buscaban acaparar titulares. Construían su poder en silencio a través de la influencia, la paciencia y una red de asociaciones cuidadosamente seleccionadas. Para el joven Pierpont, este era el mundo que nació para estudiar y, finalmente, para heredar. Desde sus primeros días, su vida no se trató de perseguir oportunidades, sino de ser entrenado para controlarlas. Incluso en su infancia, Morgan enfrentó limitaciones físicas que moldearon su percepción del mundo. Padecía convulsiones y una afección cutánea crónica, que se cree era rosácea, causándole inflamación y una notable decoloración en su rostro. Como resultado, fue un niño a menudo confinado en interiores, educado por tutores privados y rodeado por el silencio. Aquel aislamiento agudizó su atención. Comenzó a observar cómo hablaban los adultos, cómo elegían sus palabras y cómo se manifestaba el poder incluso en la ausencia de diálogo. Morgan no soñaba como otros niños, calculaba. Su mundo no estaba gobernado por la fantasía, sino por la lógica, el control y la imagen. Esos primeros años le enseñaron a escuchar más que a hablar, y en esos silencios encontró su voz. Su padre estaba convencido de que Estados Unidos, por sí solo, no podía forjar el tipo de mente necesaria para navegar las complejas redes financieras del mundo. Por ello, envió al joven Pierpont a estudiar al extranjero, donde la disciplina era más estricta y las expectativas más altas. En Suiza y más tarde en la Universidad de Gotinga, en Alemania, Morgan estudió aritmética, filosofía e idiomas. Dominó el francés y el alemán con una facilidad asombrosa, lo que le dio acceso a círculos sociales y contratos que la mayoría de los banqueros estadounidenses jamás verían. Pero más importante aún, aprendió cómo los europeos gestionaban la riqueza, cómo el dinero antiguo se preservaba a sí mismo, cómo las familias evitaban el riesgo y cómo la confianza podía ser diseñada entre extraños con solo un apretón de manos y una mirada firme. Morgan no estaba siendo simplemente educado, estaba siendo forjado en algo preciso, como un instrumento de poder. Cuando llegó a Londres a los 20 años, su padre lo situó en el corazón de la banca británica. Se unió a las oficinas de George Peabody and Company, un respetado banco mercantil con profundas conexiones con gobiernos y aristócratas. Allí, Pierpont no se limitó se limitó a estudiar libros de contabilidad y préstamos. Observó cómo el capital se movía sin fronteras, cómo se nutrían las relaciones a lo largo de décadas y cómo los hombres obtenían poder no a través del ruido, sino de la presencia. Era metódico, silencioso y siempre observador. Para cuando regresó a Estados Unidos, ya le habían enseñado que los negocios estadounidenses eran ruidosos y rápidos, pero que el verdadero poder era frío, quieto e imperturbable. Trajo a casa más que un currículum, trajo una comprensión europea del control. De vuelta en Nueva York, ya no era un estudiante de finanzas, estaba listo para empezar a diseñarlas. Junius Morgan
dispuso que trabajara en Duncan, Sherman Company, el socio estadounidense de Peabody Company. Esta colocación no fue accidental, fue táctica. Pierpont estaba siendo incrustado en una red de capital internacional y Nueva York era el crisol donde los sueños americanos se convertían en imperios. Asumió su nuevo rol con la compostura de un hombre del doble de su edad, rara vez sonriendo, siempre vestido con trajes impecables y hablando en tonos breves y calculados. No era ostentoso, era disciplinado, y la gente a su alrededor comenzó a comprenderlo. Este hombre no estaba aquí para ganar dinero, estaba aquí para dar forma a su futuro. En Duncan, Sherman Company, Pierpont Morgan demostró rápidamente que no era otro heredero buscando malgastar la fortuna de su padre. Poseía un ojo infalible para los números y un sentido del juicio brutalmente pragmático. No se limitaba a evaluar un trato, lo desglosaba línea por línea hasta reducir el riesgo a polvo. Los socios principales notaron la rara vez que dudaba. Mientras otros debatían, Morgan tomaba decisiones. En 1861 encontró una oportunidad que marcaría su entrada en la conversación nacional: la compra y reventa de rifles militares obsoletos. El trato era legal, pero controvertido: adquirirlos a bajo costo del gobierno, repararlos y venderlos de nuevo con una ganancia sustancial. Algunos lo llamaron astuto, otros especulación de guerra, pero en algo todos coincidieron: a Morgan no le interesaban las trivialidades, estaba aquí para ganar. La guerra civil fue un punto de inflexión para la economía estadounidense. A medida que las industrias florecían y los ferrocarriles se expandían, las finanzas dejaron de ser solo un negocio para convertirse en un arma. Morgan entendió esto antes que la mayoría. Se posicionó en un segundo plano, financiando silenciosamente líneas ferroviarias, empresas manufactureras y cadenas de suministro. No hacía alarde de ello, pero cuando se necesitaba capital y los competidores flaqueaban, Morgan se mantenía firme. Su padre permaneció en Londres, asegurando que los lazos europeos de la familia se mantuvieran intactos, mientras Pierpont consolidaba su control en el lado estadounidense. Cada trato era una lección, cada apretón de manos quedaba registrado. Para finales de la década de 1860, Morgan ya no era solo un aprendiz, era el socio que todos querían y el oponente en el que nadie confiaba. Cuando Duncan, Sherman Company colapsó en 1871, Pierpont vio una oportunidad. La mayoría de los hombres jóvenes se habrían asustado, pero él no parpadeó. Formó una nueva firma con Anthony Drexel, un respetado banquero de Filadelfia, y la llamó Drexel, Morgan Company. Esto no fue solo una sociedad, fue casi el comienzo de un imperio. Morgan estableció operaciones en Nueva York, mientras que Drexel se encargaba de Filadelfia. Sus clientes eran poderosos, sus acuerdos eran monumentales, y sus ambiciones superaban cualquier cosa que Wall Street hubiera visto. Esta nueva firma operaba con la fuerza silenciosa de una marea, atrayendo y retirando capital de industrias enteras. Morgan no estaba construyendo solo un banco, sino una institución capaz de comandar respeto a través de los océanos. A medida que la economía estadounidense se aceleraba hacia la Edad Dorada, el estilo de Morgan se volvió inconfundible. No era un showman como Rockefeller, ni un populista como Carnegie. No concedía entrevistas, daba ultimátums. Su mirada, célebremente fría e inquebrantable, hacía que incluso los hombres más experimentados rompieran el contacto visual. Los periodistas intentaron trazar su perfil, pero a menudo se iban con poco más que una cita escueta y una mirada gélida. Sus amigos eran pocos, su horario rígido y sus preferencias legendarias. Adoraba el arte, odiaba la ineficiencia y una vez expulsó a un hombre de su oficina por llegar tarde. La gente susurraba sobre su poder, pero pocos lo comprendían. Lo que Morgan construyó en esos años fue más que riqueza, fue control. En esta etapa de su vida, el dominio de Morgan se extendía mucho más allá de las finanzas. Sus decisiones podían mover acciones, cambiar el tráfico ferroviario y alterar el rumbo de mercados enteros. Y, sin embargo, todavía prefería operar a puerta cerrada. Rara vez daba discursos públicos. En cambio, construyó una reputación donde el silencio era más poderoso que cualquier declaración.
Otros hombres necesitaban los periódicos. A Morgan solo le bastaba su nombre en la esquina de un contrato. Su presencia en un acuerdo le confería credibilidad. Su ausencia ponía nerviosos a los inversores. No solo era rico, era necesario. Y a mediados de la década de 1870, una cosa estaba clara. Si el capitalismo estadounidense tenía un sistema operativo, Morgan ya estaba escribiendo el código. Uno de los aspectos más llamativos de Pierpont Morgan era cuán poco confiaba en el encanto para conseguir lo que quería. No adulaba, no bromeaba y no suplicaba. En su lugar, esperaba que la gente se inclinara ante él. Su oficina se asemejaba más a una sala de tribunal que a un lugar de trabajo. Silenciosa, seria y gobernada por la precisión, se sentaba bajo oscuros cuadros al óleo, detrás de un escritorio forrado con plumas y carpetas perfectamente alineadas. Los visitantes relataban sentirse juzgados incluso antes de abrir la boca. Morgan entendía algo que la mayoría de la gente ignoraba. El poder es más efectivo cuando no necesita alzar la voz. Y en un mundo obsesionado con el ruido, convirtió el silencio en su herramienta más afilada. Creía en la disciplina hasta un grado casi religioso. Sus rutinas nunca variaban. Leía los mismos periódicos cada mañana, tomaba la misma ruta al trabajo y exigía un orden absoluto a todos los que trabajaban con él. No había lugar para la emoción ni tolerancia para el caos. Incluso su familia aprendió a adaptarse a sus expectativas. Cuando organizaba reuniones en casa, a sus hijos se les ordenaba no hacer el más mínimo ruido. Su personal se comunicaba con miradas y asentimientos, sabiendo que una palabra equivocada podía poner fin a una carrera. No operaba de esta manera por crueldad. Para Morgan, el control no era solo un estilo, era una necesidad. En un mundo construido sobre el riesgo, creía que la única salvaguardia era la estructura. A pesar de su exterior rígido, Morgan no carecía de profundidad. Amaba el arte clásico y la escultura, y construyó una de las colecciones personales más grandes de la historia estadounidense. Sus paredes albergaban pinturas de Gainsborough, Rembrandt y Rafael, pero no coleccionaba por prestigio. Veía el arte de la misma manera que veía los negocios, atemporal, estructurado y elevado. En raras ocasiones se sentaba solo frente a un lienzo durante horas, trazando sus pinceladas como si fueran un mapa. El arte era su único escape de las constantes demandas del mercado. Era el único lugar donde la belleza no necesitaba ser eficiente, solo necesitaba existir. Morgan también creía en la reputación por encima de todo. En su mente, la palabra de un hombre era una moneda más poderosa que el oro. En una ocasión, se negó a respaldar un acuerdo que cumplía todos los requisitos financieros, simplemente porque la persona detrás de él había mentido en una reunión anterior. Para él, la confianza era la piedra angular del capital. Si no se podía confiar en un hombre, ninguna cantidad de ganancias podría justificar hacer negocios con él. Esta ética, aunque poco común, se convirtió en su firma y ayudó a construir una firma que los inversores seguirían sin cuestionar, porque sabían que si el nombre de Morgan estaba en ella, era segura. Para finales de la década de 1870, Morgan no solo era conocido, era temido, no por crueldad o corrupción, sino por lo que representaba. No solo administraba dinero, administraba el riesgo, la reputación y la responsabilidad de una manera que pocos podían igualar. No fue elegido, pero la gente confiaba en él más que en Washington. No era llamativo, pero cuando entraba en una habitación, los hombres se enderezaban. En los años venideros, consolidaría ferrocarriles, estabilizaría mercados enteros y rescataría la economía misma. Pero nada de eso habría sido posible sin este capítulo de su vida. Este fue que es el plano, los cimientos, la calma antes del imperio. La guerra civil estadounidense terminó en 1865, pero lo que siguió no fue la paz, sino una carrera desenfrenada. Las ciudades explotaron en tamaño, se tendieron vías férreas más rápido de lo que el ojo podía seguir. Desde Pittsburgh hasta Chicago y Omaha, el humo, el acero y la oportunidad llenaban el aire. La guerra había convertido la producción industrial en una necesidad y la paz la transformó en ganancias.
Las acerías trabajaban las 24 horas del día. Las fundiciones producían clavos de riel por toneladas. El apetito por el crecimiento era infinito, y también lo eran las fortunas que esperaban ser forjadas. Estados Unidos no solo se estaba reconstruyendo, se estaba reinventando a través de la industria. Las granjas se convirtieron en fábricas y los ríos en autopistas de acero. El ferrocarril ya no era solo una máquina, era un símbolo de progreso. Las líneas férreas conectaban pueblos con ciudades, materias primas con mercados e imaginación con infraestructura. Cuantos más rieles poseía un hombre, más poder ostentaba, y cada inversor, desde banqueros hasta varones, quería una parte de esa red de hierro que se extendía de costa a costa. Esta nueva era no tenía un manual de juego. Los hombres con dinero se movían rápido y las regulaciones eran casi inexistentes. Miles de pequeñas compañías ferroviarias surgieron de la noche a la mañana. Algunas eran legítimas, otras meros esquemas sobre papel. Los pueblos pagaban primas solo para ser incluidos en un mapa, y por cada milla tendida las fortunas cambiaban de manos. Pero el sistema estaba fundamentalmente viciado. La competencia engendraba caos, la eficiencia daba paso al ego, y bajo el brillo del progreso las grietas ya se estaban formando. El gobierno federal, aún recuperándose de la guerra, reaccionó con lentitud. No había una agencia para supervisar el crecimiento industrial ni barandillas para mantener estables los mercados. Eso dejó la puerta abierta para que hombres privados intervinieran, no solo para invertir, sino para organizar. La Edad Dorada recompensó a aquellos que no esperaron, permiso a los que moldearon el juego mientras otros jugaban, y entre ellos una figura comenzó a ascender, no con ruido, sino con precisión. J. P. Morgan no construyó fábricas, no blandió martillos ni tendió vías, pero lo que entendió mejor que nadie fue la necesidad de control. Estados Unidos tenía las herramientas, pero carecía de orden. Morgan vio el desorden y sonrió. Donde otros veían riesgo, él veía estructura. Y en esa caótica orquesta de expansión, eligió no tocar un instrumento, sino convertirse en el director. A principios de la década de 1870, la industria ferroviaria se había convertido en un monstruo, impresionante en tamaño, pero errático en comportamiento. Más de 150.000 millas de vías se extendían por el país, pero gran parte de ellas se construyeron sin planificación, supervisión o cooperación. Empresas competidoras tendían vías una al lado de la otra, otras construían rutas hacia la nada, esperando ser compradas antes de declararse en quiebra, y en medio de todo, los pasajeros y la carga sufrían constantes retrasos, inconsistencias y confusión. Las tarifas cambiaban sin previo aviso, los estándares de seguridad variaban según la región y ninguna compañía parecía ponerse de acuerdo sobre cómo operar. Los inversores estaban inyectando millones en una máquina que se oxidaba desde adentro. Los accionistas entraron en pánico. Los pueblos luchaban entre sí por el acceso. Las demandas inundaban los tribunales y los periódicos publicaban editoriales advirtiendo que los ferrocarriles podrían colapsar bajo su propio peso. Lo que comenzó como innovación se estaba convirtiendo rápidamente en inestabilidad. El problema central era simple: había demasiadas manos en el volante. Los ferrocarriles eran dirigidos por hombres que buscaban ganancias rápidas, no estrategias a largo plazo. Los directores ejecutivos se socavaban mutuamente en las tarifas, prometían tiempos de entrega poco realistas y saboteaban a la competencia con noticias falsas y manipulación del mercado. Era un castillo de naipes construido sobre el ego, y cuando los mercados caían, redes ferroviarias enteras colapsaban, arrastrando a inversores y economías locales con ellas. La confianza se desvanecía rápidamente. El capitalismo estadounidense estaba aprendiendo que el crecimiento sin disciplina era peligroso. El país no necesitaba más ferrocarriles, necesitaba mejores, pero nadie parecía dispuesto o capaz de liderar esa transformación. El gobierno seguía siendo reacio a intervenir. Los legisladores debatían leyes antimonopolio, pero tomaban pocas medidas. Lo que la industria ferroviaria necesitaba era alguien que pudiera imponer orden sin esperar al Congreso,
alguien que no solo entendiera las finanzas, sino que entendiera el poder. Y entonces llegó Morgan, no como constructor, sino como estratega. No le importaba tender vías, le importaba eliminar el desperdicio. Comenzó a estudiar los libros de los ferrocarriles como los generales militares estudian los mapas, buscando debilidades, redundancias y oportunidades de consolidación. Mientras otros luchaban por la cuota de mercado, Morgan esperaba en las sombras, listo para remodelar por completo el campo de batalla. El primer gran movimiento de Morgan en los ferrocarriles llegó en forma de agresión calculada. Comenzó a comprar grandes participaciones en las líneas más inestables pero potencialmente valiosas. Uno de sus primeros objetivos fue el Erie Railroad, una empresa paralizada por luchas internas y una pésima gestión financiera. Morgan no solo quería un asiento en la mesa, quería el control del consejo directivo. Una vez dentro, impulsó fusiones, saneó balances y exigió eficiencia operativa como un cirujano manejando un bisturí. Desde el Erie se movió hacia el New York Central, una empresa que una vez dirigió Cornelius Vanderbilt. Morgan entendió que el Central no era solo un ferrocarril, era un corredor de influencia que se extendía desde Nueva York hasta Chicago. Al obtener el control, Morgan se posicionó en el corazón de la economía del transporte de Estados Unidos. Comenzó a limpiar la casa, eliminando gerentes ineficientes, imponiendo horarios estandarizados y renegociando deudas. No toleraba excusas, exigía rendimiento. El Baltimore and Ohio fue en el siguiente, una línea rica en legado pero pobre en liderazgo. Morgan aplicó la misma fórmula: adquisición, reforma y dominación. Para algunos, estaba salvando estas empresas, para otros, estaba consolidando demasiado poder, pero los accionistas no discutían con los resultados. Bajo la mano de Morgan, los ferrocarriles dejaron de perder dinero, los trenes llegaban a tiempo, los dividendos regresaron, y lentamente la confianza volvió a una industria maltratada. No estaba eligiendo empresas al azar, estaba diseñando un sistema. Morgan no quería superposiciones de rutas, quería eficiencia. Presionó a los competidores para que colaboraran y cuando se negaron, los absorbió. Cada trato era estratégico, cada compra de acciones era un movimiento en un tablero de ajedrez, y en una década controlaba el movimiento de mercancías en la mitad del país, no por la fuerza, sino por la estructura. Para la década de 1880, Morgan había invertido e influido en más de 20 líneas ferroviarias importantes. Su presencia estabilizó los mercados, ahuyentó a los rivales y calmó a los inversores. Los ferrocarriles ya no eran caóticos, eran ordenados, predecibles y rentables, y detrás de esa transformación se encontraba un hombre sin interés en tender vías, pero con todo el interés en poseer hacia dónde conducían. El mundo de los negocios acuñó un nuevo término para lo que Morgan hacía con las empresas: morganización. No se trataba solo de comprar compañías, se trataba de reestructurarlas desde sus cimientos, identificaba el exceso, despedía al personal innecesario y agilizaba la toma de decisiones. Se eliminaron los puestos redundantes, se cortaron las vías de ferrocarril duplicadas, se fusionaron o cerraron por completo las divisiones ineficientes. Lo que quedaba era ágil, enfocado y rentable. La morganización no era opcional. Cuando Morgan intervenía, tomaba el control total. No negociaba con una gestión débil, la reemplazaba. Exigía sistemas de contabilidad uniformes, horarios de informes estrictos y disciplina operativa. Cada ferrocarril, bajo su control, comenzó a parecerse a una unidad militar, organizada, eficiente y obediente. El desperdicio y la confusión del pasado se borraron con tinta y acero. Sus cambios llegaron a todos los rincones de las empresas. Se revisaron los horarios, se ajustaron los precios para estabilizar los mercados. El mantenimiento se convirtió en algo rutinario en lugar de reactivo. Se les dijo a los empleados qué vestir, dónde estar y cuándo moverse, y aquellos que se resistieron fueron reemplazados. A Morgan no le interesaba la personalidad, le interesaba el rendimiento. Este proceso lo hizo poderoso e impopular. Los sindicatos lo despreciaban por los despidos masivos. Los competidores resentían su influencia. Los periodistas lo acusaron de crear un nuevo tipo de monarquía, un trono financiero sin corona, pero con todo el control.
Sin embargo, incluso sus enemigos admitieron que bajo Morgan los trenes funcionaban mejor, las empresas sobrevivieron y la economía, al menos por un tiempo, respiró más tranquila. Para Morgan, esto no era tiranía, era lógica. Creía que el caos era peligroso, no solo para los negocios, sino para la nación. No se disculpó por su firmeza. Creía en el orden, en los sistemas y en la estructura. Y para los ferrocarriles, su doctrina funcionó. Lo que otros vieron como control corporativo, Morgan lo vio como el futuro. El verdadero poder de la influencia de Morgan no residía solo en las salas de juntas o en Wall Street, estaba en su biblioteca. Detrás de las puertas de roble tallado de su mansión en Nueva York se cerraron algunos de los acuerdos comerciales más importantes de la historia estadounidense. Sin prensa, sin cámaras, solo puros gruesos, café fuerte y las mentes más agudas. Morgan no necesitaba un tribunal. Su salón era suficiente. Cuando el ferrocarril de Pensilvania y el New York Central se encontraron atrapados en una destructiva guerra de tarifas, no acudieron a Washington, fueron a Morgan. Convocó a ejecutivos de ambos lados a su casa, ordenó a su personal que sellara las puertas y se negó a dejar salir a nadie hasta que tuvieran un acuerdo. Discutieron, se resistieron y luego cedieron. Morgan dictó los términos y les entregó una pluma. No fue una negociación, fue un arbitraje con espina dorsal. Morgan entendió que si las dos compañías continuaban socavándose mutuamente, ambas colapsarían. No suplicó, no amenazó, simplemente expuso lo que sucedería y cómo podría prevenirlo. Y escucharon, porque cuando Morgan hablaba, los mercados se movían. Estas reuniones se convirtieron en leyenda. Hombres que una vez se autodenominaron reyes de la industria se sentaban en silencio frente a Morgan, esperando su aprobación. Salían de esas reuniones con nuevos contratos, nuevas fusiones y nuevas órdenes de marcha. Pero también se iban con algo más peligroso, un reconocimiento silencioso de que un hombre, no electo intransigente e intocable, ahora tenía el poder de guiar la economía. Su biblioteca se convirtió en un símbolo de control de trastienda, un lugar donde los egos se dejaban en la puerta. Y Morgan nunca se jactó de estas sesiones, simplemente observó los resultados y asintió, porque para él cerrar el trato era solo el principio, hacer que perdurara, esa era la verdadera victoria. Para la década de 1890, los periódicos tenían un nuevo nombre para él, el zar del ferrocarril. No era un cumplido, pero se quedó. Era visto como un hombre sin corona, pero con muchos reinos. Con cada fusión, cada rescate y cada cambio en la sala de juntas, su influencia creció y el público comenzó a preguntarse, ¿habían cambiado la democracia política por una dictadura financiera? Los líderes políticos se movían con cautelas y a su alrededor. Necesitaban su respaldo durante las recesiones y temían su desaprobación. Incluso los presidentes dudaban en criticarlo abiertamente. Después de todo, Morgan podía colapsar un mercado con una sola decisión. Su nombre llevaba más que peso, llevaba dirección. Y si se retiraba de un trato, era una señal de alarma para todos los demás. Pero Morgan no buscaba titulares, rara vez hablaba en público y evitaba las entrevistas. Su poder no provenía del foco de atención, sino de las sombras, de las llamadas telefónicas, de las reuniones no registradas, de los asentimientos silenciosos. No estaba obsesionado con la fama, estaba obsesionado con la eficiencia, el control y el equilibrio del sistema que había remodelado. Los críticos continuaron atacándolo. Las caricaturas editoriales lo representaban con brazos de pulpo estrangulando la economía. Los líderes laborales condenaron sus despidos. Los populistas lo acusaron de monopolizar oportunidades. Pero nada de eso lo detuvo, porque cada vez que los mercados temblaban, incluso sus enemigos admitían que se alegraban de que estuviera allí. Morgan se había convertido en algo más que un financiero. Era ahora una fuerza estabilizadora en una nación adicta a la volatilidad, no elegido, no nombrado, pero confiado por los hombres que movían el dinero y temido por aquellos que pensaban que no podían ser movidos. En la década de 1880, Estados Unidos se encontraba al borde de un nuevo tipo de revolución, una impulsada no por vapor o carbón, sino por electricidad. Las ciudades querían luz que no parpadeara o explotara. Las empresas querían motores que no dependieran de correas o calderas.
pero no había un acuerdo claro sobre cómo entregar este nuevo poder. Por un lado, estaba Thomas Edison, el brillante inventor que impulsaba la corriente continua, CC. Por otro, Nikola Tesla y George Westinghouse, que defendían la corriente alterna, CA. La nación aún no lo sabía, pero esto no era solo una disputa técnica, era una guerra corporativa. Edison creía en la seguridad y simplicidad de la energía de corriente continua. Era estable, localizada y se ajustaba a su visión de generadores centralizados que suministraban energía a pequeñas regiones. Pero la corriente alterna tenía alcance, podía viajar más lejos y distribuirse de manera más eficiente. El sistema de Tesla, respaldado por Westinghouse, ofrecía un futuro donde la electricidad podía cruzar estados enteros. La ciencia tenía sentido y el modelo de negocio también, y eso aterrorizó a Edison, que ya lo había invertido todo en hacer de la CC el estándar nacional. A medida que la rivalidad se profundizaba, los argumentos se volvieron crueles. Edison lanzó campañas públicas para asustar al público sobre los peligros de la CA. Organizó demostraciones donde se electrocutaban animales usando CA, intentando etiquetarla como mortal. Su equipo incluso ayudó a introducir la silla eléctrica, utilizando energía de CA para ejecutar a un prisionero, todo para pintar la corriente alterna como letal. Westinghouse y Tesla, frustrados pero concentrados, continuaron. Sus sistemas eran más flexibles, más baratos de instalar y ganaban popularidad entre los ingenieros. Mientras el público observaba esta batalla, Morgan observaba otra cosa. No se distraía con comunicados de prensa o protestas. Estudiaba la infraestructura. Hacía un seguimiento de qué sistemas escalaban más rápido, qué ingenieros obtenían contratos y qué solución tenía viabilidad a largo plazo. Morgan no necesitaba elegir un favorito basándose en la ideología. Se pondría del lado del modelo que funcionara y que pudiera controlar. Y en esta guerra de cables y egos, el control era el premio definitivo. La guerra de las corrientes no era solo sobre ciencia, era sobre el imperio. Quien ganara controlaría cómo el país iluminaba sus hogares, impulsaba sus industrias y moldeaba su horizonte. Edison pudo haber sido un genio y Tesla un visionario, pero Morgan era quien sabía cómo convertir la visión en dominio. Mientras la batalla continuaba, comenzó a planear algo más grande de lo que cualquiera de los dos lados podía imaginar. La primera gran incursión de Morgan en el mundo eléctrico llegó a través del propio Edison. En ese momento, la Edison Electric Company se expandía rápidamente, aprovechando el impulso de la bombilla y el estatus de celebridad del inventor. Morgan, siempre buscando la próxima piedra angular de la industria, vio potencial en el trabajo de Edison. Invirtió grandes sumas en Edison Electric, ofreciendo estabilidad, influencia y acceso a un capital más profundo. Edison acogió la asociación, creyendo que había encontrado un banquero que respetaba su trabajo y protegería su visión. Pero Morgan no estaba allí por el romance de la invención. Admiraba el impulso de Edison, pero se mantenía a distancia de su teatro. Mientras Edison se concentraba en perfeccionar el fonógrafo y experimentar con películas, Morgan observaba cómo la estructura de la empresa se quedaba atrás. Edison era brillante en un laboratorio, pero disperso en la sala de juntas. Los gastos se dispararon, las operaciones se volvieron desordenadas y, mientras Edison permanecía tercamente leal a la CC, Morgan comenzó a hacer preguntas diferentes. Notó que más ciudades se inclinaban hacia los sistemas de CA. Vio a ingenieros solicitando silenciosamente equipos de Westinghouse para la transmisión de energía a larga distancia y escuchó a los directores de servicios públicos explicar cómo el modelo de Edison era costoso e ineficiente en áreas más grandes. A puerta cerrada, Morgan comenzó a contactar a sus rivales. No amenazó a Edison, no lo confrontó, simplemente dejó claro que los cambios se avecinaban y que Edison podía adaptarse o apartarse. Finalmente, Morgan forzó una reestructuración corporativa. Fusionó Edison Electric con varias otras empresas del sector, formando un nuevo gigante, General Electric. Edison se opuso a la medida y resistió los cambios, pero ya no tenía el poder de negociación. Morgan lo apartó del liderazgo diario, nombrando ejecutivos que respondían no a los inventores, sino a los financieros. La empresa ya no se trataba del legado de Edison,
Se trataba del futuro de Morgan. Para Edison fue un final amargo. Él había construido el nombre, había iluminado manzanas enteras y había asombrado al mundo. Pero en el mundo de los negocios eso no fue suficiente. Morgan había usado su dinero para respaldar un sueño y luego usó su poder para apoderarse de él. Fue silencioso, fue limpio, y para Morgan así era exactamente como debían hacerse las cosas. En 1892 nació General Electric, no como una invención, sino como una consolidación. Morgan reunió la empresa de Edison y varios competidores basados en CA en una única entidad expansiva. Fue uno de los primeros conglomerados verdaderos de Estados Unidos, una máquina construida no en laboratorios, sino en salas de juntas. Con su formación, Morgan logró algo mucho más impactante que elegir un bando en la guerra de las corrientes. Absorbió ambos lados. No solo eligió un ganador, compró el juego. GE no era solo una empresa, era un nuevo modelo de lo que podía ser la industria estadounidense. Ingenieros, inventores, contadores y vendedores ahora trabajaban bajo un mismo techo, guiados por objetivos unificados y una estructura corporativa. A la gente de Morgan no le interesaban las patentes, les interesaba la escala. No preguntaban si un producto era nuevo, preguntaban si se podía vender, y si no se podía vender, no pertenecía. La visión sin resultados no tenía cabida en la versión de progreso ni de Morgan. Con GE, Morgan introdujo un plano de cómo el capital podía controlar la creatividad. Convirtió la innovación en inventario. Se aseguró de que los productos llegaran al mercado con velocidad, consistencia y un tiempo estratégico. Cada división tenía supervisión. Cada gerente tenía objetivos. Ninguna decisión se tomaba sin capas de aprobación. Y si alguien no estaba de acuerdo, Morgan tenía una respuesta: reemplazarlo. Los resultados fueron asombrosos. En 5 años, GE iluminó miles de hogares, operó motores eléctricos en fábricas y comenzó a diseñar sistemas para ciudades enteras. Los contratos llegaron de gobiernos, ferrocarriles y corporaciones privadas. GE se convirtió en el rostro de la electricidad moderna, no porque tuviera las mejores ideas, sino porque tenía la mejor estructura. Y detrás de esa estructura, siempre observando, siempre midiendo, estaba J.P. Morgan. General Electric se convirtió en algo más que una empresa. Se convirtió en un símbolo de cómo un hombre podía convertir el caos en consistencia y la inspiración en imperio. Morgan no caminaba por las plantas de las fábricas, no cableaba generadores, pero las decisiones tomadas en su oficina determinaban dónde brillarían las luces de Estados Unidos y quién cobraba cuando lo hacían. A medida que General Electric se expandía, el estilo de liderazgo de Morgan se endurecía. Creía que los ingenieros debían responder al capital, no al revés. Respetaba la innovación, pero solo cuando servía a la eficiencia y a las ganancias. No había lugar para la vanidad. Y mientras los inventores soñaban con planos, Morgan soñaba con sistemas. Quería que cada engranaje, cada enchufe y cada dólar se movieran en armonía. Instaló oficiales financieros en los departamentos de ingeniería, asegurando que todos los costos de desarrollo estuvieran justificados y se informaran. Requirió actualizaciones detalladas del progreso, rendimientos proyectados y evaluaciones de riesgo antes de que se aprobara cualquier nuevo proyecto. Los ingenieros que se resistieron se encontraron marginados. La creatividad no estaba prohibida, pero estaba monitoreada. Morgan quería resultados, limpios, calculados y medibles. La pasión estaba bien, pero la estructura iba primero. Este entorno dio lugar a un nuevo tipo de inventor, uno que entendía los negocios tan bien como los circuitos. Los empleados aprendieron rápidamente que impresionar a Morgan significaba aportar valor, no solo visión. Las salas de juntas reemplazaron a los talleres como el lugar donde las ideas vivían o morían. Y con el tiempo, GE se hizo conocida no solo por sus productos, sino por su disciplina. No era salvaje como los laboratorios de Tesla, era ordenada como una máquina en la que Morgan confiaría. Los observadores externos lo llamaron extralimitación corporativa. Dijeron que Morgan estaba exprimiendo el alma de la innovación, pero dentro de la empresa el ambiente era diferente. Los proyectos avanzaban rápido, los recursos eran abundantes
y, por primera vez, los inventores tenían el respaldo de un titán que podía llevar sus ideas a nivel mundial. Si seguían las reglas, era un compromiso que la mayoría estaba dispuesta a hacer. Morgan creía que sin estructura, la brillantez era un desperdicio. No quería caos en su imperio, quería un ejército de constructores, cada uno guiado por la estrategia. Y en su mundo, el único genio que valía la pena mantener era el que podía seguir órdenes. A principios del siglo XX, General Electric se había convertido en una piedra angular de la infraestructura estadounidense. Sus tecnologías iluminaron las principales ciudades, impulsaron fábricas y transformaron áreas rurales en comunidades modernas. GE no solo vendía bombillas, vendía sistemas, redes eléctricas completas adaptadas a medida para pueblos, industrias y gobiernos. La visión de Morgan había funcionado. No solo poseía un negocio, poseía la corriente. G también estaba a la vanguardia de la investigación industrial. Creó uno de los primeros laboratorios corporativos de I+D del mundo. Los científicos trabajaban bajo horarios, produciendo mejoras incrementales en iluminación, generación de energía y materiales. Estos laboratorios no buscaban milagros, buscaban resultados. Morgan creía en el progreso constante sobre los avances dramáticos, y ese enfoque mantuvo a GE por delante de sus competidores año tras año. Las ganancias se dispararon. Los inversores elogiaron a GE por su estabilidad. Los clientes confiaron en ella por su fiabilidad, y los países extranjeros comenzaron a importar los sistemas de GE, convirtiendo al management de la empresa en una marca global. Sus turbinas impulsaban barcos, sus transformadores cruzaban continentes, y cada proyecto reforzaba el creciente dominio de Morgan, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Esto no era solo una empresa, era una plataforma para el imperio. La expansión de GE también desencadenó un cambio cultural. La electricidad ya no era un lujo, era una necesidad. Los hogares cambiaron, las industrias evolucionaron, el tiempo mismo se sentía más rápido. Morgan no creó la electricidad, pero le dio dirección. La convirtió de una maravilla en un servicio público, y una vez que el público dependió de ella, no hubo vuelta atrás. En las salas de juntas de todo el país, los ejecutivos estudiaron a GE como un modelo, copiaron sus sistemas, sus métodos de informes, incluso sus prácticas de contratación. Morgan había construido algo mucho más grande que un negocio, había construido un marco, y mucho después de que las bombillas se apagaran, ese marco permaneció. Al principio, Morgan simplemente había financiado el progreso, respaldó a inventores, estabilizó empresas inestables, se veía aquí a sí mismo como un administrador del crecimiento, pero para finales de la década de 1890 su papel había cambiado. Ya no era solo el financiero detrás de la industria, se había convertido en su guardián. Nada escalaba sin su aprobación, y en la era de la electricidad eso significaba que nada se movía sin su dinero. Ya no se contentaba con acciones, quería asientos en los consejos, derechos de voto, decisiones ejecutivas. Instauró directores, reestructuró juntas y reescribió estatutos de empresas. Morgan no estaba comprando acciones, estaba comprando control. Sus huellas estaban en cada contrato industrial importante en el sector energético, y los rivales aprendieron rápidamente: si Morgan no quería que tu trato saliera adelante, probablemente no lo haría. Su ascenso no fue ruidoso, fue constante, calculado y despiadado. No gritó, no amenazó, simplemente desvió capital de las empresas que se le resistieron y lo dirigió hacia las que cooperaron. La resistencia se volvió demasiado cara, la cooperación se convirtió en la norma, y una por una, las industrias se alinearon con las expectativas de Morgan solo para sobrevivir. La gente empezó a hacer preguntas. ¿Era esto demasiado poder para un solo hombre? ¿Qué pasaba cuando la democracia se encontraba con la voluntad corporativa? Los periodistas susurraban sobre monopolios, los políticos insinuaban regulaciones, pero la verdad era difícil de ignorar. Morgan había construido un sistema que funcionaba, era rápido, rentable y fiable, y en un país que aún se recuperaba de la guerra, la recesión y la volatilidad, eso contaba. Morgan había pasado de banquero a constructor, de partidario a soberano, y en el resplandor eléctrico de su imperio
Estados Unidos entró en el siglo XX, conectado, zumbando y funcionando exactamente a tiempo. Al amanecer del siglo XX, un nombre se alzaba por encima de todos en la industria del acero: Andrew Carnegie, un inmigrante escocés convertido en industrial. Había construido un imperio de acero ladrillo a ladrillo, molino a molino. Sus plantas se extendían por Pensilvania y Ohio. Impulsado por la innovación y la pura voluntad, Carnegie adoptó la tecnología más rápido que nadie en su campo. Redujo costos, mejoró procesos y superó a todos sus rivales. Su nombre no solo significaba riqueza, significaba eficiencia, dureza y mando. Y durante años, nadie, ni siquiera Morgan, pudo superarlo. Carnegie Steel no era solo una empresa, era una máquina, una fuerza autocontenida que producía más acero que países enteros. Carnegie poseía las materias primas, las líneas de producción y las rutas de distribución. Prestaba una atención minuciosa a cada costo y cada paso. Escribía memorandos al amanecer y leía informes financieros por la noche. Sus gerentes generales le temían y lo admiraban por igual. Y mientras otros jugaban al golf, Carnegie caminaba por las plantas de las fábricas y corregía errores con sus propias manos. A pesar de su estricta naturaleza, Carnegie nunca estuvo impulsado solo por la codicia. Creía en la responsabilidad, en lo que él llamaba el Evangelio de Mindotten, la riqueza. Su filosofía sostenía que los ricos tenían el deber de retribuir, de moldear la sociedad con sus fortunas. Pero incluso mientras planeaba bibliotecas y universidades, sus acerías llevaban a los trabajadores al límite. Estallaron huelgas, los sindicatos protestaron. Sin embargo, Carnegie mantuvo los hornos calientes y las ganancias más altas. No parpadeó, no hasta que alguien le ofreció algo más grande que el orgullo. Carnegie había insinuado durante años que podría vender bajo las condiciones adecuadas, pero pocos podían cumplir su precio. Quería más que dinero, quería una salida limpia, un legado intacto por batallas judiciales o desprecio periodístico. Quería a alguien que pudiera tomar lo que él construyó y mantenerlo entero, y sabía que solo un hombre tenía el dinero, la fuerza y la mente para hacerlo. Ese hombre era J. P. Morgan. Para Morgan, el momento era perfecto. Había consolidado ferrocarriles, había organizado la electricidad, pero el acero era la base de todo. Quien lo controlara, controlaría no solo la industria, sino el esqueleto mismo del crecimiento estadounidense. Y Morgan no estaba interesado en competir con Carnegie, quería comprarlo. Morgan nunca irrumpió por las puertas principales. Prefería las entradas laterales, silenciosas, respetuosas, efectivas. Sabía que Carnegie no era del tipo que respondía a la ostentación, así que envió a su fiel lugarteniente, Charles Schwab, para iniciar la conversación. Schwab, ya una figura clave dentro de Carnegie Steel, tenía la confianza de ambos hombres, entendía el peso de lo que se proponía. Durante una cena en una noche de invierno en Nueva York en 1900, Schwab presentó la idea. Carnegie escuchó atentamente. Era un hombre cercano a la jubilación, con buena salud y listo para cambiar su enfoque hacia la filantropía. Pidió 480 millones de dólares, pagados en bonos respaldados por oro, sin negociaciones. Era una suma masiva, impensable para la mayoría. Pero Morgan no dudó. Para él, esto no era solo una transacción, era historia. Schwab regresó a Morgan con los términos de Carnegie. Morgan, después de una breve pausa, simplemente dijo: hecho. No hubo gritos, no hubo necesidad de regatear. Morgan ya había visto el futuro que quería, y esta era la pieza final. El apretón de manos que siguió selló más que una venta, transfirió el control de un imperio, y ninguno de los dos hombres miró hacia atrás. El acuerdo en sí fue impresionante en tamaño. Con 480 millones de dólares se convertiría en la mayor adquisición corporativa en la historia estadounidense hasta ese momento. Los abogados se apresuraron a redactar la documentación. Los equipos trabajaron día y noche, pero Morgan se mantuvo tranquilo. Los números no lo desconcertaban. Había movido mercados enteros antes del desayuno y ahora estaba a punto de poseer el bloque de construcción más importante del mundo moderno. La prensa se enteró del acuerdo días después.
Los titulares gritaron, Wall Street zumbaba, y detrás de escena los rivales de Morgan entraron en pánico. En marzo de 1901, Morgan anunció la formación de United States Steel Corporation. No era solo una empresa, era un gigante. Con activos cercanos a los 1.400 millones de dólares, se convirtió en la primera corporación del mundo en superar el umbral de los 1.000 millones de dólares. Morgan había reunido el imperio de Carnegie con docenas de empresas siderúrgicas más pequeñas y minas de hierro. No las construyó, las absorbió. La empresa poseía más del 60% de la producción de acero del país. Sus líneas ferroviarias, barcos y rutas de envío se extendían desde Michigan hasta Alabama y Nueva Jersey. Empleaba a más de 160.000 trabajadores y su balance era más limpio que cualquier sistema ferroviario, bancario o fabril de la época. A Morgan no le importaba la gestión diaria, le importaba que la máquina estuviera completa. Para el público, el anuncio se sintió como un trueno. Wall Street se detuvo, Europa se dio cuenta, y las empresas estadounidenses comprendieron que algo había cambiado. Esto ya no se trataba de competencia, se trataba de consolidación a una escala que nadie había imaginado. Y Morgan estaba en el centro, tranquilo como siempre, sosteniendo las riendas con manos firmes. La estructura de US Steel era diferente a todo lo anterior. No era solo una empresa, era un sistema. Las divisiones informaban con precisión militar. El inventario se rastreaba en tiempo real. Las auditorías eran rutinarias y los accionistas recibían dividendos constantes respaldados por una fortaleza de recursos. No era perfecto, pero era poderoso, y eso era todo lo que Morgan necesitaba que fuera. Había creado algo intocable, algo demasiado grande para fallar, demasiado organizado para colapsar. Y mientras Carnegie se retiraba pacíficamente, Morgan permanecía sentado, escaneando gráficos, planificando expansiones y refinando su nuevo imperio, un informe de ganancias a la vez. Andrew Carnegie aceptó el trato con gracia, tomó los bonos, sonrió para la prensa y regresó a Escocia. Tenía lo que quería, una salida limpia y suficiente riqueza para pasar una vida regalándola. Durante las siguientes 2 décadas, financió más de 2.500 bibliotecas, construyó salas de conciertos y apoyó universidades en todo el país. Se convirtió en un filántropo a tiempo completo y fue celebrado como el rostro de la riqueza noble. Pero a Morgan no le importaban las bibliotecas ni las medallas, le importaba la influencia. Con US Steel ahora en su cartera, había cimentado su dominio no solo sobre un sector, sino sobre la propia economía estadounidense. El acero hacía las vías, el acero construía los rascacielos, el acero blindaba la marina. Cada vez que el país se expandía o se defendía, la empresa de Morgan estaba en los cimientos. La partida de Carnegie fue gentil, la llegada de Morgan fue firme. Uno cálido y movido por la causa, el otro frío y movido por el orden. Pero en ese momento estaban perfectamente alineados. Uno necesitaba liberación, el otro exigía mando, y el intercambio fue perfecto. La victoria de Morgan no necesitaba un desfile. Vivía en hojas de cálculo, cifras de empleo y titulares internacionales. Había demostrado lo que siempre creyó. La industria no se forjaba en las fábricas, sino en las reuniones, en la estructura, en la visión, y acababa de elevar el techo de lo que podía ser el negocio estadounidense. Mientras Carnegie desaparecía en la historia, Morgan avanzó no solo como banquero, sino como el arquitecto de la corporación más poderosa de la nación. Había comprado el futuro y ya estaba planeando cómo gestionarlo. En su apogeo, US Steel empleó directamente a más de 160.000 estadounidenses. Indirectamente, apoyó a millones más a través de la construcción, los ferrocarriles, la minería y los puertos. 1 de cada 12 trabajadores estadounidenses dependía del acero que Morgan controlaba. No era solo una corporación, era una arteria en la economía estadounidense, una máquina que movía salarios, hipotecas y ciudades enteras. Morgan nunca había colocado una viga, nunca había paleado carbón ni fundido mineral, pero entendió algo que la mayoría de los empresarios no entendían. El poder del acero no estaba en su peso, sino en su alcance. Cada trabajo que creaba, cada tren que transportaba, cada edificio que enmarcaba, se remontaba a su escritorio.
No dirigía una empresa, estaba gestionando el crecimiento de un país. Los horizontes de las ciudades cambiaron, se construyeron puentes, los barcos se hicieron más grandes, y las decisiones de Morgan resonaron en cada plano. Su nombre no estaba en los remaches, pero estaba en los contratos. No era visible, pero estaba presente. Cada vez que una grúa se elevaba sobre una ciudad, cada vez que un acorazado se deslizaba al agua, US Steel había dejado su marca, y esa marca pertenecía a Morgan. A pesar de su poder, Morgan se mantuvo distante de su fuerza laboral. No hablaba con los sindicatos, no hacía tours por las plantas, creía en la jerarquía, las finanzas en la cima, las operaciones debajo, pero su alcance era innegable. Desde el pueblo más pequeño hasta el puerto más grande, los cheques de su empresa pagaban comida, ropa y futuros. US Steel era la mano invisible en la vida cotidiana. Para los críticos esto era peligroso, para los admiradores era genial. De cualquier manera, era real. Morgan había creado algo que el gobierno no podía replicar, un sistema que proporcionaba trabajo, consistencia y crecimiento sin pedir aplausos, y eso, para él, era más satisfactorio que la fama. A medida que US Steel crecía, también lo hacían las críticas. Los editoriales acusaban a Morgan de controlar demasiado. Los políticos susurraban sobre violaciones antimonopolio. Los líderes laborales lo llamaban un tirano con traje a medida. Y las voces progresistas advertían que un hombre con tanto poder era una amenaza para la democracia. Pero Morgan no se inmutó. Leía los periódicos, los cerraba y volvía al trabajo. Creía que la eficiencia justificaba el dominio. Si las empresas más pequeñas colapsaban bajo su peso, significaba que no estaban construidas para durar. No se disculpó por el tamaño, lo veía como prueba de visión. En la mente de Morgan, la economía no era un patio de recreo, era un campo de batalla, y solo los sistemas más fuertes y disciplinados debían sobrevivir. La opinión pública era ruido, los resultados lo eran todo. Aun así, los ataques no cesaron. Las caricaturas lo pintaban como un pulpo estrangulando industrias. Los senadores pedían investigaciones. Los escritores advertían de un nuevo tipo de realeza, una no nacida de linajes, sino de balances. Pero Morgan no respondía a los votantes, respondía a los números, y mientras las ganancias subieran y las industrias se movieran, su control se mantendría firme. Veía su papel como un estabilizador. No creía en el caos, creía en el orden. Y si ese orden requería dominación, que así fuera. Una vez le dijo a un reportero: «No me importa lo que diga la ley, si algo debe hacerse, se hará». Eso no era arrogancia, era fe, una fe en que los sistemas, no los lemas, salvaban las economías. Morgan había entrado en un espacio donde pocos se atrevían a ir. No solo movió dinero, movió historia, y a la sombra de US Steel demostró que a veces el hombre detrás del escritorio controla más que solo los números, controla la dirección de una nación. En octubre de 1907, Wall Street tembló. Un intento fallido de acaparar el mercado del cobre por parte de un grupo de inversores había desencadenado un pánico generalizado en el mundo financiero. Las noticias se propagaron rápidamente. Un banco estaba al borde del colapso, luego otro, y pronto la confianza desapareció casi de la noche a la mañana. No existía la Reserva Federal, ningún mecanismo para inyectar liquidez y ninguna red de seguridad para desamortiguar la caída. Los bancos vieron filas formándose frente a ellos antes de abrir. Los depositantes se apresuraron a retirar un dinero que ya no existía en efectivo. Las calles de Nueva York se llenaron de miedo y el gobierno permaneció paralizado. El presidente Theodore Roosevelt estaba fuera, de vacaciones en Mississippi, mientras su secretario del Tesoro buscaba respuestas. Pero no hubo una respuesta unificada, ningún protocolo nacional, solo pánico, susurrando de una institución a otra. Los banqueros estaban demasiado aturdidos para actuar. La confianza se evaporó en tiempo real. Los periódicos advertían de la ruina. Los tenderos se preparaban para saqueos. Y mientras el corazón financiero del país saltaba latidos, el público comenzó a sentir algo aún peor. Nadie parecía tener el control. Sin una autoridad central, el caos se movía sin freno. Algunos bancos intentaron limitar los retiros. Otros cerraron silenciosamente sus puertas y esperaron evitar la atención.
Incluso las instituciones sanas sintieron la presión, ya que el miedo superaba a los hechos. El crédito desapareció, los préstamos se congelaron, y en oficinas de toda la ciudad los banqueros miraban sus libros de contabilidad, preguntándose cuánto tiempo más podrían permanecer solventes. Un error, un rumor, eso era todo lo que se necesitaba para derribar una firma. En el pasado, el gobierno podría haber intervenido, pero 1907 fue diferente. No había un banco central. El Tesoro Federal no tenía la estructura ni las herramientas para coordinar una respuesta real. Tenía influencia, pero no alcance. Washington había externalizado la estabilidad financiera al sector privado y ahora no tenía salvavidas. El país no solo estaba presenciando un colapso del mercado, estaba mirando a un vacío de liderazgo, y en ese vacío un hombre se mantuvo erguido, no porque se lo pidieran, no porque quisiera fama, sino porque el país, lo supiera o no, había construido un sistema que dependía de él cuando todo lo demás fallaba. JP Morgan no esperó una solicitud, vio el peligro y se movió. La primera gran institución en caer fue la Knickerbocker Trust Company, una de las más grandes y respetadas de Nueva York. No tenía vínculos formales con el cobre, pero una vez que se corrió el rumor, los depositantes corrieron. Para cuando su presidente renunció y el banco cerró sus puertas, el mensaje estaba claro. Nadie estaba a salvo. El colapso envió ondas de choque por todo el país. Las compañías fiduciarias, a diferencia de los bancos comerciales, no estaban tan fuertemente reguladas. Poseían un poder inmenso, pero eran más vulnerables al pánico. Y esa debilidad ahora se mostraba. En cuestión de días, las compañías fiduciarias de toda Nueva York comenzaron a desangrarse en efectivo. Algunas perdieron millones en depósitos en cuestión de horas. Las filas daban la vuelta hasta las manzanas. La gente se desmayaba en la calle. Se llamó a la policía para mantener el orden, pero el orden ya se había escapado. El fracaso de una empresa llevaba a preguntas sobre la siguiente y luego sobre la siguiente. Nadie quería ser el último en la fila, y las fichas de dominó cayeron más rápido de lo que nadie esperaba. Los dueños de negocios, inseguros de si les pagarían, pausaron envíos y retuvieron salarios. Los trabajadores, incapaces de cobrar cheques, se saltaban comidas y cancelaban planes. La crisis ya no se limitaba a los bancos, se estaba extendiendo a todas las partes de la economía, y con cada hora se hacía más difícil detenerla. La confianza era la moneda de la banca, y en 1907 se había agotado. La prensa hizo poco para calmar las cosas. Los titulares gritaban sobre colapso y corrupción. Las caricaturas retrataban a los bancos como bombas de tiempo. La palabra impresa dominaba la percepción y decía que se acercaba el desastre. Los rumores viajaban más rápido que la verdad, y sin una sola voz guiando al público, el miedo se convirtió en ley. Incluso los bancos sanos se encontraron acorralados por la sospecha. Los ejecutivos se reunieron a puerta cerrada, rezando por una solución. Pero las oraciones no pagaban las facturas. Necesitaban dinero, necesitaban estrategia, necesitaban a alguien que pudiera actuar sin esperar permiso. Y silenciosamente las miradas se dirigieron hacia un hombre con suficiente capital, confianza y lógica fría para revertir esta tormenta. Ese hombre ya estaba observando. La biblioteca de J. P. Morgan no fue construida para emergencias, fue construida para la presencia. Madera oscura, suelos de mármol, cuadros al óleo y un silencio lo suficientemente espeso como para inquietar a los reyes. Pero en la noche del 23 de octubre de 1907 se convirtió en el banco central no oficial de la nación. Morgan convocó a los jefes de las principales instituciones financieras de Nueva York a reunirse bajo su techo. Algunos estaban nerviosos, otros reacios, todos estaban desesperados. Se reunieron con abrigos pesados y cuellos apretados, rodeados de libros encuadernados en cuero y candelabros tenues. Morgan no se sentó detrás de su escritorio, se puso de pie, con los brazos cruzados, y les dijo claramente: «Nadie se va hasta que se alcance una solución». Durante las siguientes 18 horas trabajó habitación por habitación, pareja por pareja, corredor por corredor. Revisó balances, hizo preguntas directas y exigió respuestas honestas. No hubo cortesías,
solo hechos. En un momento dado, varios banqueros intentaron irse. Morgan ordenó que se cerraran las puertas. Discutieron, pero su mirada puso fin al debate. No era una sugerencia, era una orden del hombre cuyo nombre por sí solo podía estabilizar los mercados. Se trajo comida, pero no camas. Los hombres dormitaban en sillas, discutían en rincones y sudaban bajo el peso del momento. Mientras tanto, Morgan calculaba cifras de rescate en su cabeza. Exigió contribuciones de bancos solventes para apoyar a los que fracasaban. Ordenó que la liquidez se distribuyera entre las instituciones clave. Coordinó préstamos, forzó fusiones y detuvo el pánico paso a paso. Y lo hizo sin una sola directiva gubernamental. Su palabra fue suficiente, su presencia, una garantía. Al amanecer, tenían un acuerdo, no solo uno, sino varios. Los bancos se apoyarían mutuamente, las compañías fiduciarias serían apuntaladas, y el sindicato Morgan respaldaría toda la operación. No fue elegante, pero funcionó, y la biblioteca de esa noche se había convertido en la sala más poderosa de América. Una vez que se delinearon los acuerdos, Morgan no celebró. Verificó 2 veces los términos. Cada detalle tenía que ser correcto. Si una pieza fallaba, el resto se desmoronaría. Se aseguró de que los bancos más fuertes asumieran la carga más pesada. No les gustó, pero entendieron la alternativa. Si el núcleo financiero colapsaba, ninguno de sus imperios sobreviviría. Morgan habló en términos simples. No había tiempo para política. Su plan de rescate fue audaz. Se recaudaron casi 25 millones de dólares de los principales bancos. Ese dinero se inyectó directamente en las instituciones amenazadas, restaurando la confianza en su solvencia. El sindicato de Morgan también respaldó papel comercial, asegurando que las empresas pudieran seguir pagando a proveedores, salarios y deudas. Cada dólar tenía que moverse con propósito. Ya no había espacio para el pánico. Tenía que parecer que el control había regresado. Detrás de escena, Morgan tiró aún más fuerte, se puso en contacto con los periódicos y pidió titulares tranquilos. Habló con funcionarios del Tesoro, instándolos a igualar los esfuerzos privados con el apoyo federal. No necesitaba reconocimiento, necesitaba alineación. Y lentamente la marea comenzó a cambiar. Los depositantes dejaron de hacer fila, los bancos reabrieron, y la confianza, magullada pero respirando, regresó a Wall Street. El plan de rescate se expandió durante la semana siguiente. Más bancos se unieron, más fondos fluyeron, y el nombre de Morgan se convirtió en un símbolo de seguridad. No solo estaba rescatando empresas, estaba comprando tiempo. Tiempo para que el sistema recordara cómo respirar. Exigió disciplina a cambio, sin desperdicio, sin especulación, sin segundas oportunidades, y aquellos que se negaron fueron cortados. Morgan no suplicó, no explicó, emitió resultados, porque para él la estabilidad no era un debate, era un requisito, y en 1907 lo impuso con una voluntad de hierro vestida con un guante de terciopelo. Incluso después de la reunión nocturna, la crisis no había terminado. Unos días después, el pánico amenazó con golpear directamente a la bolsa de Nueva York. La venta masiva se reanudó. El mercado parecía listo para volver a caer en espiral. Morgan intervino personalmente, ordenó a su equipo que comprara más de 30 millones de dólares en acciones, suficiente para detener la caída libre. El mercado se estabilizó, el colapso se detuvo. Esa misma semana, varios bancos más pequeños se tambalearon al borde de la ruina. Morgan reunió sus libros de contabilidad, analizó sus finanzas y tomó decisiones rápidas. Autorizó adquisiciones, fusionó instituciones débiles con otras más fuertes. En algunos casos, reemplazó por completo el liderazgo. No pidió permiso, simplemente actuó, porque esperar significaba la muerte para bancos, empresas y familias. Sus decisiones llegaron también a la industria de seguros. Morgan coordinó el apoyo para varias compañías importantes, asegurando que los titulares de pólizas no entraran en pánico. Entendió que el miedo no era racional, era contagioso, y se movió rápidamente para contenerlo. Cuando las fábricas necesitaron préstamos, las líneas de crédito de Morgan las mantuvieron abiertas. Cuando los inversores dudaron, los bonos emitidos por las empresas respaldadas por Morgan mantuvieron la confianza.
Su nombre calmó salas que estaban a segundos de colapsar. Wall Street regresó lentamente a la vida. Los teléfonos volvieron a sonar. Los depósitos aumentaron y en los hogares de todo el país los trabajadores cobraron a tiempo. Nunca conocieron al hombre detrás de ello. No vieron los cálculos, las reuniones de trastienda o las discusiones que duraron toda la noche, pero sintieron el resultado y eso fue suficiente. Morgan no se regodeó, no dio conferencias de prensa, volvió a su oficina, revisó sus horarios y planeó sus próximos movimientos. No salvó el sistema para recibir aplausos, lo salvó porque nadie más lo haría. Y al hacerlo, recordó a la nación quién realmente sostenía las riendas cuando el suelo cedía. En las semanas siguientes, Morgan fue aclamado como un héroe nacional. Los periódicos le atribuyeron haber salvado la economía. Los políticos lo elogiaron con cautela. Incluso los líderes laborales, generalmente escépticos, admitieron que las cosas podrían haber sido mucho peores sin él. Pero detrás de la gratitud se formaron nuevas preguntas. ¿Debería un solo hombre tener tanto poder? ¿Deberían permitirse que manos no electas dirijan todo el barco financiero? El público se maravilló de su eficiencia, pero temió su alcance. ¿Era esta estabilidad o algo más cercano a una dictadura por riqueza? Los editoriales comenzaron a preguntarse qué sucedería si Morgan usaba su poder para las razones equivocadas. Algunos pidieron reformas, otros pidieron un banco central. Incluso los aliados de Morgan sabían la verdad. Este rescate expuso una brecha en la infraestructura de la nación y habían recurrido a un solo hombre para llenarla. En el Congreso, los murmullos se convirtieron en discusiones. Se formó el Comité Pujo para investigar la concentración de poder en el mundo bancario. Morgan fue llamado a testificar. Se sentó tranquilamente, respondió preguntas y defendió sus acciones. No se disculpó, simplemente declaró: lo primero es el carácter, antes que el dinero o cualquier otra cosa. Fue una declaración, no un eslogan, y dejó la sala inquieta. Wall Street volvió a las ganancias, pero la confianza de la nación había cambiado. La gente se dio cuenta de lo frágil que era realmente el sistema, de lo cerca que habían estado del colapso y de lo poco que tenían que decir sobre el hombre que los había sacado del abismo. Morgan había demostrado que el control podía estabilizar el caos, pero también había demostrado que demasiado control pertenecía a muy pocas manos. El pánico de 1907 no solo sacudió los mercados, remodeló la idea estadounidense de equilibrio, y mientras Morgan regresaba a su biblioteca, planeando tratos y escaneando informes, el gobierno comenzó a construir algo nuevo, una solución federal, porque incluso una nación agradecida por el rescate de Morgan sabía una verdad: la próxima vez la carga no podía recaer en un solo hombre. A principios de la década de 1910, Estados Unidos comenzaba a cambiar. La vieja guardia de titanes industriales, Carnegie, Rockefeller, Morgan, seguía siendo poderosa, pero su control ya no se sentía inquebrantable. Un nuevo viento político estaba surgiendo, impulsado por la reforma, la regulación y la rendición de cuentas pública. Periodistas conocidos como muckrakers publicaron exposiciones acusando a los financieros de manipular los mercados y aplastar la competencia, y en titulares tras titulares un nombre seguía reapareciendo: J. P. Morgan. Ya no era solo el hombre que salvó la economía, se había convertido en un símbolo de poder concentrado. El término trust del dinero se convirtió en un grito de guerra, implicando que un pequeño grupo de banqueros y financieros había secuestrado el capitalismo estadounidense. No solo estaban invirtiendo, estaban controlando. El Congreso comenzó a sentir la presión. Los votantes exigían respuestas, y bajo la superficie, el miedo se estaba convirtiendo en resistencia. Los políticos que una vez admiraron silenciosamente a Morgan ahora cuestionaban su influencia. La Edad Dorada había dado paso a la era progresista, y a los progresistas no les gustaban los reyes, especialmente aquellos sin coronas. Morgan observó el cambio con un desdén silencioso. No creía en la política populista, creía en los sistemas que funcionaban, pero el mundo ya no estaba dispuesto a tolerar el control a puerta cerrada. El mismo público que una vez lo elogió por estabilizar el mercado, ahora temía lo que podría hacer si no se le controlaba. Los editoriales advertían de una oligarquía, los sindicatos exigían transparencia,
y los líderes empresariales más jóvenes comenzaron a modelar nuevos tipos de capitalismo, más planos, más abiertos y públicamente responsables. El escenario estaba listo para la confrontación. Los reformadores no se contentaban con reformas vagas, querían testimonios, libros de contabilidad y respuestas cara a cara. Morgan había pasado décadas evitando el foco de atención. Ahora estaba siendo arrastrado a él. El hombre que una vez controló industrias enteras sin hablar, nunca con la prensa, estaba siendo llamado a responder por ello ante el propio Congreso. Y así, en 1912, a la edad de 75 años, J. P. Morgan fue convocado a Washington, D.C. para testificar ante el Comité Pujo. El país observaba. Los bancos contuvieron la respiración. Y detrás de las puertas con paneles de madera de una sala de audiencias abarrotada, uno de los hombres más poderosos del mundo se sentó bajo juramento. Las audiencias del Comité Pujo fueron diferentes a todo lo que Morgan había enfrentado antes. Durante años operó en silencio detrás de puertas de caoba, rodeado de hombres que entendían su idioma. Pero el Congreso no era Wall Street. Estos eran populistas, reformadores y abogados con una misión. La sala estaba abarrotada de periodistas, y cada palabra se imprimiría a la mañana siguiente. Morgan no estaba acostumbrado a que lo interrogaran, pero ese día se sentó en una silla de madera y enfrentó horas de escrutinio. Louis Brandeis, el asesor especial del comité, lideró la carga. Era agudo, elocuente e intrépido. Presionó a Morgan sobre su influencia en las juntas ferroviarias, su papel en la estabilización del mercado, y si él, personalmente, controlaba demasiada riqueza del país. Morgan no parpadeó. Respondió con franqueza, inclinándose ocasionalmente, su nariz inflamada como siempre, su mirada inquebrantable. No estaba desconcertado, pero tampoco era indiferente. Esto no se trataba de un trato, se trataba de su legado. Brandeis preguntó si el banco de Morgan seleccionaba directores para más de una empresa. La respuesta fue sí. Preguntó si esos directores a veces se sentaban en las juntas de competidores. De nuevo, sí. La sala se agitó, pero Morgan no vio ningún problema. Para él, las presidencias compartidas aseguraban la consistencia. Para el comité, era una red de control. Morgan insistió en que nunca actuó en contra del interés público, pero su definición de interés público no era lo que el Congreso quería escuchar. La audiencia alcanzó su momento más famoso cuando Morgan, hablando lenta y deliberadamente, ofreció una frase que lo seguiría mucho después de su muerte. El dinero, dijo, no se hace en los bancos, se hace en el carácter. La sala se quedó en silencio. Por un breve segundo, incluso Brandeis dudó. Era más que una cita, era el credo de Morgan. Creía que la confianza provenía del juicio, no de estatutos o leyes, y en ese momento, el titán de las finanzas sonó casi como un predicador. Aun así, la audiencia concluyó con sentimientos encontrados. Morgan se había mantenido firme, pero el apetito público por la reforma solo crecía. El informe final del Comité Pujo confirmó lo que muchos temían. Demasiado poder financiero residía en muy pocas manos, y aunque Morgan no fue acusado de irregularidades, los muros alrededor de su modelo de banca comenzaron a cerrarse. Esa única frase, ofrecida sin drama ni florituras, se convirtió en su legado. El dinero no se hace en los bancos, se hace en el carácter. Para Morgan, significaba que la confianza no se podía comprar, tenía que ganarse a través de años de juicio moral constante. Creía que los hombres hacían negocios no por las regulaciones, sino por la credibilidad personal. Y en esa creencia encontró tanto su poder como su punto ciego. El mundo a su alrededor había cambiado, pero Morgan todavía pensaba que el carácter podía sostenerlo todo. La cita se imprimió en todos los principales periódicos. Algunos la elogiaron, otros se burlaron. Los críticos dijeron que era una defensa del elitismo, que la idea de carácter de Morgan significaba pedigrí, conexiones y riqueza. Los partidarios argumentaron que mostraba integridad, que Morgan creía en la seriedad de su papel. De cualquier manera, reveló la profundidad de su convicción. No estaba actuando. Creía en su autoridad porque creía en sus valores. Dentro de su círculo, Morgan era conocido por sus agudos juicios. Podía evaluar la credibilidad de un hombre en minutos.
Una vez se negó a financiar un proyecto ferroviario porque el promotor usaba joyas llamativas. Ningún hombre con gusto por los diamantes debería dirigir un ferrocarril, dijo. Para Morgan, la apariencia, la moderación y la disciplina no eran preferencias, eran calificaciones. Confiaba en los patrones, no en las promesas. Pero en un mundo que se movía hacia la apertura y la supervisión regulatoria, esa filosofía ya no se sentía suficiente. Los banqueros jóvenes ya no querían depender de apretones de manos, querían leyes, transparencia y responsabilidad compartida. La era de los titanes estaba terminando, y el credo de Morgan, aunque una vez venerado, ahora era cuestionado. El carácter todavía importaba, pero la estructura comenzaba a importar más. La cita perduró porque reflejaba una verdad que muchos respetaban y temían. Morgan no solo prestaba dinero, juzgaba el valor de un hombre, y cuando decía sí, las fortunas subían. Cuando decía no, se desmoronaban. El dinero se hace en el carácter. Era su ley, pero las leyes, como los imperios, no siempre sobreviven a los tiempos. Tape Morgan murió el 31 de marzo de 1913 en Roma. Había estado viajando por Europa por su salud, acompañado por familiares y personal. La noticia llegó a Estados Unidos antes que su cuerpo. Las banderas se arriaron, los mercados se detuvieron, los periódicos publicaron largos obituarios que parecían el cierre de un capítulo. A los 75 años había sobrevivido a la mayoría de sus colegas, pero pocos esperaban que se fuera tan repentinamente. Durante décadas había sido la figura inamovible detrás de las decisiones financieras más críticas de Estados Unidos. A su funeral asistió un círculo selecto, banqueros, diplomáticos, clérigos y amigos. Sin desfile, sin monumento, solo una pena silenciosa. Incluso el presidente Wilson, poco admirador de los monopolios, envió sus condolencias, porque ya sea que admiraras a Morgan o lo temieras, entendías lo que significaba su ausencia. Se había abierto un vacío en el corazón del mundo financiero, y no había nadie vivo que pudiera llenarlo de la misma manera. Su fallecimiento se produjo en un momento de transición histórica. Pocos meses después, se firmaría la Ley de la Reserva Federal, transformando para siempre la forma en que Estados Unidos manejaba la banca. Morgan no vivió para verlo, pero el momento no podía ser ignorado. Él había construido un mundo basado en el poder individual. El nuevo mundo se construiría sobre la supervisión institucional. Su muerte marcó más que el fin de un hombre, marcó el fin de un modelo. Para aquellos que trabajaron bajo su mando, fue una pérdida personal. Sus empleados lo describieron como severo, pero justo. Sus socios dijeron que nunca olvidaba los detalles, nunca perdonaba el desperdicio y nunca se retractaba de las decisiones difíciles. Su oficina permaneció intacta durante meses. Nadie quería sentarse en su silla, porque esa silla no solo representaba liderazgo, representaba a un hombre que creía ser personalmente responsable del latido económico de una nación. El fantasma de Morgan persistió no como un espíritu, sino como una pregunta. ¿Puede un solo hombre ser el pilar central de una economía nacional? Y si es así, ¿qué sucede cuando se va? Fuera de las finanzas, Morgan dejó otro mundo, uno lleno de libros, pinturas y manuscritos raros. Su amor por el arte no era para la exhibición, era profundo, estudiado y sincero. Coleccionó con precisión, comprando aristócratas europeos y a marchantes con dificultades por igual. Sus adquisiciones incluían obras de Rembrandt, Rafael y Biblias de Gutenberg. Creía que la cultura no era un lujo, sino una responsabilidad que los ricos debían preservar. La Biblioteca Morgan, fundada en Nueva York, fue su regalo al público. La construyó para albergar su vasta colección, pero abrió sus puertas a académicos e investigadores. El edificio en sí se sentía como un templo, silencioso, serio, eterno. Dentro había tesoros que habían sobrevivido a imperios, curados por un hombre que entendía el peso de la historia. No nombró la institución en su honor por vanidad, lo hizo para mantener la colección completa. La filantropía no era la marca pública de Morgan, pero era parte de su vida. Apoyó hospitales, escuelas e iglesias, financió la restauración de catedrales en Europa y respaldó exploraciones científicas.
Sin embargo, nunca buscó reconocimiento por estos actos. Eran expresiones privadas de deber. Creía en la belleza, la disciplina y el orden, no solo en la banca, sino en el mundo mismo, y gastó su dinero tratando de preservar esas cosas. Al final, su legado cultural suavizó su leyenda financiera. No era solo un banquero, era un coleccionista, un constructor, un guardián del pasado. Y mientras US Steel y GE llevaban su poder, fue la Biblioteca Morgan la que llevó su mente. Más tarde ese mismo año, el presidente Woodrow Wilson firmó la Ley de la Reserva Federal. Creó un sistema bancario central diseñado para prevenir el tipo de pánico que Morgan se vio obligado a solucionar en 1907. Fue la respuesta del gobierno a una pregunta que la vida de Morgan había planteado durante décadas: ¿qué sucede cuando un solo hombre tiene demasiado poder financiero? El nuevo sistema regularía la moneda, estabilizaría las tasas de interés y proporcionaría liquidez de emergencia. No era perfecto, pero era institucional, y significaba que Estados Unidos nunca más dependería de un solo banquero para rescatar su economía. Morgan había sido una vez el banco central no oficial del país. La Fed hizo ese papel, oficial y público. Algunos lo vieron como un triunfo de la democracia, otros como una admisión de debilidad. De cualquier manera, el testigo había pasado. Lo que Morgan hizo con reuniones de trastienda, la Fed ahora lo haría con comités y políticas. La era del mando privado había terminado, la era de la coordinación pública había comenzado. La Reserva Federal fue más que una política, fue un punto de inflexión, un reconocimiento nacional de que, por brillante que fuera, ningún hombre debería volver a tener tanta influencia. El Congreso no desmanteló el imperio de Morgan, pero se aseguró de que nunca más pudiera suceder de la misma manera. Su poder había sido ganado, pero también se había convertido en una advertencia. Hoy, JP Morgan Chase se erige como uno de los bancos más grandes del mundo. Su nombre perdura, no solo en edificios, sino en sistemas, pero la institución ahora juega con reglas que Morgan nunca necesitó seguir, reglas que él mismo ayudó a inspirar a través de la fuerza de sus acciones, la escala de sus decisiones y el vacío que dejó atrás. Financió hasta a Estados Unidos, sí, pero al hacerlo ayudó a Taylor a enseñar al país lo que significaba superar su dependencia de un solo hombre, y ese, quizás, sea su mayor legado. 168.8